Y yo creo que algo importante que a ti te debe de interesar, Ana, por donde estás laborando, es que Donald Trump, Oscar, Carlos, ha tenido como argumento del por qué salirse del Tratado de Libre Comercio, porque según él dice que se han perdido empleos para los estadounidenses, ¿verdad? ¿Qué opinas, Ana? Pues se ha escuchado mucho este tema y no solo en Estados Unidos, sino bueno, en otros países de Europa que culpan, ¿no?, al libre comercio acerca de la pérdida de empleo. Pero sería bueno abrir el foco de análisis, y que lo han hecho expertos en este tema. Y la pérdida de empleos radica no necesariamente en el Tratado de Libre Comercio, que así lo ha hecho ver Donald Trump, sino se habla también de un proceso de automatización, la robotización, Claro. el uso de las nuevas tecnologías. Por ahí, y si nos ponemos y nos damos cuenta que, si ponemos como un ejemplo, ¿no?, ¿cuál es la mayor compañía de taxis en el mundo, por así decirlo? Pues Uber. Así Y Uber es. no cuenta con un solo empleado y no cuenta con un solo automóvil. Así es. Esto, yo creo que, y la pérdida de empleo radica también en este proceso de cambio que estamos viviendo ante las nuevas tecnologías, ante la posibilidad inclusive de hacer negocios a través del clic del celular. Y bueno, yo creo que también esta parte, ¿no? Trump habla a sus seguidores y siempre es importante, o para ellos es importante, encontrar un culpable. Y pues qué mejor culpable que los mexicanos. Claro. Y así es como le ha desviado la atención, pero yo creo que sería bueno enfocarnos, o que se enfocaran el análisis en otros temas. Y la pérdida de empleo no necesariamente radica en eso, pero bueno, también se ha visto muchísimas bondades del Tratado de Libre Comercio, no solo en México, sino en el mundo en general. Y bueno, pues sería una lástima, ¿no?, que tuviera algún retraso, que fuéramos para atrás, ¿no? Carlos, ya empresarios mexicanos dijeron que la desaparición del Tratado de Libre Comercio no representa el fin para nuestro país. Por supuesto que no, por supuesto que no. Ahorita nada más déjame comentar lo que decías del empleo. Según Robert Lighthizer, que es el representante de comercio exterior de los Estados Unidos, dice que se han perdido 700,000 empleos aproximadamente. Entonces, una de las cuestiones que ellos piden es que tanto México, obviamente México principalmente, como Canadá, aumenten sus salarios para estar más competitivos. Así es. Entonces, pero esa es una cuestión cuestión interna, o sea, ellos no pueden meterse en eso. De hecho, ya Canadá, no Donald Trump, Canadá dijo que el gobierno mexicano, Oscar, empobrece a propósito a sus ciudadanos. Dice, si un trabajador en la industria automotriz de Estados Unidos y Canadá puede hacer $35 la hora, ¿sí?, ¿por qué el mexicano no puede ganar más de 500 pesos, ¿verdad? Ya está poniendo también el tema Canadá en ese aspecto en particular, ¿verdad? ¿Qué dice Canadá? Necesitamos que México mejore sus condiciones laborales. Bueno, Alejandro, creo que veámoslo en varias vertientes. Desde luego que creo que incluso los mexicanos estaríamos aún más interesados que ellos en que esto sucediera. Desde luego. Nuestro mercado interno tiene debilidades estructurales de muchos años a la fecha. El nivel salarial de los empleos que tenemos, no se diga en la parte de la industria automotriz, como señalabas, para los estados que somos manufactureros, pues son niveles salariales muy precarios que desafortunadamente han dejado a nuestra clase trabajadora cada día con menos poder adquisitivo. Así es. Entonces, sin duda que sería importantísimo que sucediera. Pero bueno, los salarios no se pueden subir por un decreto. No, desde nada luego. más. Desde luego. La economía es un esquema de múltiples variables, de múltiples temas que inciden en su desarrollo, en su conformación. Pero creo que en ese sentido, Alejandro, es positivo para México que se ponga sobre la mesa, que llegue a la agenda el tema de la competitividad de nuestro mercado interno, la competitividad de los salarios. Estaríamos pensando en primera instancia, creo yo, en tener empleos de mayor calidad, de mayor valor agregado, para los que se requirieran mayores calificaciones, mayor preparación. ¿Cuáles serían técnica? las repercusiones, las consecuencias si se llega a dar la amenaza de Donald Trump de salirse de Estados Unidos
de este tratado de libre comercio? ¿Nos afectaría mucho? ¿En realidad tenemos para enfrentar una situación de esta naturaleza, mi querido Oscar? Alejandro, en el escenario vaya, viéndolo de manera así sobre el papel, digamos que hoy está y a partir de mañana ya no está, pues sí suena muy adversa la situación, Muy drástica, ¿no? muy drástica. Creo que no sería, realmente no sería posible materializar así una salida de un día a otro. Creo que tendría que ser un proceso bastante largo, una transición. No se puede desinstalar tantas empresas, tantos convenios. Vaya, no puedes desinstalar un mercado de un día para otro. Desde luego que nos afectaría. Esperaría que nuestras autoridades tengan plan B. Se empezó a hablar mucho de plan B desde enero, ¿no? Que empezó la mayor fricción en medios de comunicación con el señor Trump. Desde que nuestro tipo de cambio se elevó arriba de los 21, ¿verdad? El propio día de la jornada electoral, ¿no, Alejandro? Sí. Se vivieron bastantes exabruptos en ese sentido. Las autoridades mexicanas siempre mencionaron que habría oportunidades, que hay muchas otras zonas económicas hacia las cuales voltear, hacia las cuales integrarnos. El mercado latinoamericano quizás sea el más inmediato, pero aún así... Asia, Oscar, Asia, China, ya ves que... Desde luego, vaya, el propio Reino Unido, ¿por qué no, verdad? Que también está viviendo un proceso complejo. Pero yo sí dejaría sobre la mesa, Alejandro, no creo que se salga. Creo que se puede salir el señor Trump, pero no se sale Estados Unidos. Nuestros mejores aliados, creo, es el sector empresarial estadounidense, al que no le conviene por ningún lado que esto termine. Así es. Nadie le gana al mercado, Alejandro. Se podrá salir el señor Trump y algunos funcionarios que lo acompañen, pero no creo que dé para más la salida. Así es. Y al fin y al cabo no es una decisión solamente de Trump. O sea, eso, si Trump decidiera salirse, tendría que llevarlo al Congreso. O sea, para bien o para mal, es una situación ya más política que Trump pueda decir, yo me salgo, ya no quiero nada. Y como decía Oscar, o sea, son muchísimas empresas como para decir, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre no, y ahí nos vemos. Que ya mismos congresistas, inclusive republicanos, lo han desconocido, ¿verdad? Exactamente. Trump, en varios temas. En esto del Tratado de Libre Comercio todavía está un tanto, no se han expresado abiertamente de esto, pero ya muchos republicanos han desconocido a Donald Trump. Exacto. Sí, es un tema, coincido, mucho más complejo que un simple tuitazo, así como ahorita lo mencionaban, en donde pareciera que cuando se pone difícil para Trump, su forma de defenderse es a través de un tuitazo de vamos a construir el muro o nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio. Pero lo malo del Twitter, que parece que ¿a poco a través de tuitazos los twitters han ocasionado bastantes consecuencias? Sí, y tienen sus implicaciones, pero coincido en que va más allá de un Twitter o de una simple voluntad de Donald Trump. El próximo año, digo yo, y por eso hay que estar muy pendientes en el tema de las negociaciones, pero pues tenemos que recordar que el próximo año el tema político se complica porque se renueva, por ejemplo, hay una renovación del Congreso en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo vienen por ahí las votaciones, porque en algún momento va a tener que pasar también por la aprobación. Y también en México tenemos renovación de presidente de la República, entre otros, ¿no? Entonces, el tema político complica este tema también económico, pero sí es necesario mirar hacia otros mercados, tener un plan B y comenzar a trabajar. Pero ¿estás de acuerdo que sería un hitazo para Peña Nieto y por ende para el partido al que él pertenece el hecho de que no se saliera México del Tratado de Libre Comercio? Las negociaciones... la parte política, sí, ¿no? en la parte política. Vamos a ver hasta dónde alcanza, ¿no? El tiempo se pasa rápido, vamos a ver hasta dónde alcanza. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo aquí en Chihuahua? Bueno, el gobernador Javier Corral, sus viajes en temas comerciales o en temas de buscar, sobre todo inversión, pues ha viajado a inicios de año, viajó a China, ha viajado a Francia, buscando también inversiones
de compañías de otros países y cómo también, bueno, pues realizar esquemas en el orden interno, ¿no? Para poder protegernos en la medida de lo posible, pero sí va a ser interesante, vamos a ver cómo van avanzando las negociaciones. Es complicado con un hombre en el poder como Donald Trump, pero como lo mencionabas, inclusive su propio partido ya se muestra un poquito incómodo en la forma en la que él hace política, y vamos a ver también hasta dónde avanza, ¿no? Muchas amenazas, el tema del muro, por ejemplo, que distrae por ahí mucho la atención. Son muchos temas sobre la mesa y bueno, pues vamos a ver cómo va avanzando uno a otro. No va a ser un tema que, como mencionaban, de un día para otro, es un tema mucho más complejo, pero sí es importante pues comenzar a trabajar. Aunque es muy cierto que hay quien todavía aplaude y apoya las decisiones de Donald Trump, yo creo que si hoy volverían a hacer las votaciones, mi querido Oscar, los resultados pudieran ser diferentes, ¿no? Coincido, Alejandro, creo que sí, creo que ha sido un presidente decepcionante para quienes lo apoyaron, no se diga para quienes no lo apoyaron, Claro. Pero déjame comentarlo en perspectiva de lo que venimos mencionando. Obviamente no estamos en el escenario ideal con este señor haciendo lo que hace, pero qué bueno que lo peor que pueda pasar es que Donald Trump tuitee. Su gabinete, sus funcionarios, cada día se posiciona más la gente pensante, la gente estratégica, la gente que parece que le entiende al papel que juegan hoy en día en el orbe. Y como bien decía Carlos, en ningún país, Alejandro, pero creo que sobre todo en Estados Unidos, el presidente no puede hacer lo que le venga en gana. Así es. Menos en Estados Unidos. Entonces parece que ese es el mayor riesgo al que quedó ya acotado este señor. El mayor peligro es que tuitee y bueno, pues mueve ahí un poco la prensa, hace enojar a la gente, irrita a la población según se manifieste, pero mal que bien parece que las negociaciones avanzan, que los acuerdos sustantivos, lo que de verdad beneficia, más allá de cómo lo adorna este señor, pues parece que va a caminar. Y luego un día se acuesta con una idea o con un comentario, Carlos, y al siguiente día amanece diciendo todo lo contrario, ¿no? Exacto, es lo que yo comentaba hace en otro programa, o sea, o Donald Trump ya necesita un psiquiatra o tiene demencia senil o no sé qué le está pasando, porque sí, es completamente bipolar. Así es. Pero bueno, para nuestro país, ahí está. El caso es que ahí está el presidente de Estados Unidos, uno de los países más importantes. El otro decíamos, ya no es el primero, ¿verdad?, de los países en el mundo el más importante, pero sigue siendo obviamente Estados Unidos por varios terrenos los más importantes. Ahí está el señor y con este señor se tiene que trabajar pero, todavía, ¿no? Alejandro, pero ahorita que preguntabas sobre si nos va a afectar, por supuesto que nos va a afectar, pero podemos mirar ahorita, como decía Oscar, a otros países y esto realmente es como un divorcio. Si en el remoto caso que se rompiera el tratado, pues el divorciado que busca, pues otra persona, ¿no? Fíjate. Entonces Asia ahí está esperándonos. Así es, y en relación a eso, ya China, Oscar, Carlos, Ana, abre sus puertas a México con un importante proyecto de infraestructura en Veracruz, ¿sí? Este estado importante para nuestro país, ya los chinos están entrando para este proyecto. Y bueno, y como decía ahorita, tenemos convenios comerciales con otros países. Evidentemente hablamos del Tratado de Libre Comercio por la cercanía que tenemos, que somos vecinos, por tratarse de Estados Unidos. Pero como comenté ahorita, que los empresarios que dicen, no representa el fin para nuestro país azteca, no se preocupen, ¿verdad? Por supuesto que al principio, pues bueno, claro. ¿Qué nos puede pasar? Que a lo mejor aranceles más altos, que a lo mejor productos que compramos allá van a ser más caros para nosotros, que de hecho ya lo son, ya tiene rato en que cada vez que se compra en Estados Unidos es más caro para nosotros, ¿verdad? Y que al inicio podemos tener este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Principalmente lo de los aranceles, pero no es el fin para nuestro país, Oscar. No lo es, Alejandro. Creo que hay muchas semillas sembradas, incluso ya, como bien mencionas, este proyecto de infraestructura para Veracruz, simplemente por mencionar otro punto. Lo que dijo Ana, comercio digital, claro, la nueva tecnología, todo eso. Toda una economía del conocimiento. Incluyamos el mercado integrado latinoamericano, por ejemplo, la unión de los mercados financieros, de las bolsas de valores. Exacto. Con Chile,
Colombia, me parece, Alejandro. Con Colombia, ¿no? Así es. Por ahí forma parte México. Vaya, Latinoamérica es un bloque también integrado, cercano, importante. Estados Unidos fortalecido. Fortalecido, Carlos, desde luego. Estados Unidos es importante, Carlos, pero no todo el mundo es Estados Unidos. Así